Era uno de los puertos más importantes jamás registrado en fuentes históricas. Miradas al puerto. Y han hallado vestigios de un poblado. Sí, bueno, pues empezando por las oficinas, pues había un director, había 5 o 6 oficinistas. Luego teníamos los talleres, jefes de taller. Había un carpintero, que era un maestro carpintero. Había un encargado, que era Sánchez Linares, que fue juez de paz de Santa Pola. Y luego teníamos el carpintero, que era un maestro. Eran realmente carpinteros muy buenos. Y luego había guardabalsas, que eran los que se dedicaban a hacer los cambios de aguas de los cristalizadores y a mantenerlos. Y luego había cortadores, que eran los que cortaban la sal, llenadores, que es los que llenaban con capazos las vagonetas. Luego, como teníamos embarque, teníamos barcaceros, teníamos un patrón de remolcador y luego la gente que iban las barcas para que cargábamos los barcos en bahía. Entonces era peligroso porque había mar y se movía, tenía que bajar los rapines o carromarros. Y con las olas pues era un poco complicado. Incluso llegamos a tener una muerte no por culpa de las salinas, sino porque se le rompió un cable al barco, que era un barco alemán, y le cayó en la cabeza el puntal a uno de los chicos de allí y lo mató inmediatamente. Sí, bueno, llenadores es muy sencillo. Entonces no había palas cargadoras por aquel entonces. Y la gente llenaba las vagonetas principalmente con capazos. Y unos legones y capazos, y eso se les llamaba llenadores. Unos con unos rastrillos con púas largas cortaban el espesor de sal, que eran unos 10 centímetros, se llamaban cortadores. Y tendréis fotografías por ahí, que hacían unas rayas perfectas en el cristalizador y lo dividían perfectamente en montoncitos. Era una imagen muy bonita. Y luego los llenadores llenaban con los capazos las vagonetas que iban a ser lavadas posteriormente o apilada. Entonces los que con palas hacían las pilas de sal se llamaban apiladores. Bueno, carrileros es porque entonces las vagonetas iban con vías, las vías había que ir cambiándolas de sitio y entonces había gente que se dedicaba a los raíles de vagonetas a ir cambiando, le llamaban raileros, ¿no? Luego había también los que llevaban las mulas o las vacas posteriormente, pues eran muleros, vaqueros, y los que llevaban las mulas del ramal eran ramaleros, ¿eh? Pero claro, era una cantidad de gente importante. Luego había molinos, había molineros, había uno que se dedicaba a tocar el pito para que entrara la gente o saliera. En fin, eran todas unas costumbres muy antiguas que poco a poco fuimos eludiendo. Y de los 170, gracias a la mecanización, quedamos en un momento determinado con 45 personas, pasando de las 37.000 toneladas a 120.000. Museo del Mar. Cultura Santa Pola.